hablamos en brotes, recordamos lo que hemos trabajado, pueden ser estudios experimentales o estudios observacionales. Tenemos los ensayos clínicos, los ensayos comunitarios, ¿sí? Los clínicos, cuando hablamos de ensayos terapéuticos, ensayos preventivos, ensayos de intervención, y los comunitarios, experimento de campo, experimento epidémico, ¿sí? Y los estudios descriptivos, y hablamos de estudios de reporte de casos, serie de casos, estudios ecológicos, estudios de corte transversal, estudios analíticos, casos y controles y estudios de cohorte. Esto recordando la clase de estudios epidemiológicos que hemos visto. Por ejemplo, si yo tengo un caso de COVID, ¿sí? Tengo que conocer la enfermedad y ya lo hemos visto cuando hemos visto la cadena de transmisión, la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el agente? ¿Cuál es el periodo de incubación? La susceptibilidad, la puerta de entrada, la vía de transmisión, en caso de COVID es una transmisión directa, la puerta de salida y el reservorio. Tengo que conocer todo de la enfermedad, toda esta cadena de transmisión, si yo quiero intervenir un brote. Entonces, las clases previas nos han servido para tener un conocimiento amplio de qué es lo que estamos trabajando o hablando para yo poder conocer la enfermedad. ¿Cómo la voy a conocer? Con la cadena de transmisión y con la historia natural de la enfermedad. Y por eso es que decimos, si yo quiero vencer al enemigo, tengo que conocer al enemigo. Entonces, si yo quiero prevenir, controlar la enfermedad, tengo que conocer a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de COVID, ¿cuál es el agente? El SARS-CoV-2. ¿Sí? Hablamos ahí de un periodo de infectividad, patogenicidad, virulencia, la letalidad y la mutación, que son variantes particulares de este agente, ¿sí? Así como el poder antígeno. Y en el reservorio, ¿quiénes son? Humanos, cerdos, aves y otros, ¿sí? Y veo al caso clínico y del caso subclínico y al portador. En la puerta de salida, vías respiratorias, ¿sí? Nariz o boca. En la vía de transmisión, directa, por vía respiratoria, ojo, nariz, boca, ¿sí? Entonces aquí hablamos que el paciente contagia 4 días antes, entre 5 a 14 días después del inicio de síntomas. ¿Sí? La respiratoria, la puerta de salida, también respiratoria, ojos, nariz o boca, ¿sí? La susceptibilidad, todas las personas en general. ¿Quiénes más? Hablamos de la edad, quienes están más propensos, los mayores de edad. Eso no ha cambiado, hasta ahora es así. ¿Quiénes se enferman más? Los varones. ¿Y quiénes mueren? ¿Quiénes se enferman más? Las mujeres. Pero ¿quiénes mueren más? Los varones. ¿Sí? ¿Quiénes más? Los que tienen comorbilidad. ¿Sí? Y el periodo de incubación. Hay periodos cortos de 1 a 4 días. Cuando hablamos del H1N1 son 7 días, del SARS 14 días. Entonces, miren, con todo este conocimiento en el COVID, en la pandemia que hemos hecho, hemos utilizado las vías de protección respiratoria para evitar la salida del microorganismo hacia afuera, ¿sí? Y la entrada. ¿Por dónde ingresaba y por dónde salía? Por las vías respiratorias. Inicialmente se ha utilizado anteojos, se ha utilizado las caretas, ¿sí? ¿Cuál era la vía de transmisión respiratoria? Y ahí tenemos los barbijos o las mascarillas, ya sean las simples o las KN95. ¿Qué más teníamos que saber? Que se contagia 4 días antes de inicio de la enfermedad y que dura hasta 14 días después del inicio de la enfermedad. Y esto ha servido para hacer la cuarentena del paciente, ¿sí? El aislamiento del paciente para evitar que en esos días donde hay transmisión
contagie. ¿Cuánto es el periodo de incubación? De 1 a 4 días hasta 14 días. Entonces, hacíamos una investigación retrospectiva. ¿Sí? Entonces, miren, ese conocimiento nos ayuda a hacer la intervención de brote. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Identificar y caracterizar precozmente un brote a fin de implementar medidas de control o contención. Cuando investigamos un brote, lo que queremos es controlar o contener. Identificar las características epidemiológicas, clínicas, virológicas, su modo de transmisión, sus manifestaciones y respuestas a tratamiento. Detectar oportunamente la circulación de algún virus emergente o reemergente. Y si vemos ahora, vamos a tener este año bastantes problemas por el calentamiento global, el cambio climático, el meganiño que tenemos, y vamos a tener muchas enfermedades metaxénicas, dengue, fiebre amarilla, malaria. ¿Qué más? Vamos a determinar riesgos. Como veíamos anteriormente aquí, vamos a determinar riesgos. ¿Quién es el grupo más afectado? ¿Quiénes son los que tienen riesgo a enfermar y morir? ¿Sí? Y nos preguntamos, entonces, ¿cuándo investigamos? ¿Sí? Vamos a investigar cuando el número de casos excede lo usual. Y cuando decimos número de casos exceden a lo usual, ¿de qué estamos hablando? Epidemia, brote. ¿Sí? Cuando existe un conglomerado de casos que sea cercano a lo que es brote. Cuando hay casos atípicos de casos, o sea, no es usual que se presenten ciertas enfermedades con cierta sintomatología. Cuando hay casos en humanos relacionados a exposición de animales, rabia, por ejemplo. Han escuchado en Arequipa esa rabia humana transmitida por un perro. Y eso es raro, porque vacunamos a los perros, controlamos a los perros y no deberían de haber. ¿Sí? ¿Qué acciones ante la sospecha de un brote? Primero, la notificación. Si se notifica, la acción va a ser rápida. En epidemiología nosotros decimos notificación para la acción e investigación inmediata. ¿Sí? La recolección inicial, el análisis de la información disponible como la fecha de inicio, describir la enfermedad en tiempo, espacio, persona, las 3 variables epidemiológicas, tener información demográfica, socioeconómica y cultural, los antecedentes de casos de los que se está presentando, si hubieron con anterioridad, y hay que elaborar un informe inicial. Entonces, para cuando investigamos, hay pasos que seguir, ¿sí? Recordamos los pasos a seguir. Para estos pasos tenemos los equipos de alerta-respuesta que tienen sus equipos en todas las redes y aquí en la DIRESA también. La investigación debe iniciarse cuanto antes, ¿sí? Con la confirmación del laboratorio que realmente es la enfermedad o es una enfermedad que estamos teniendo. Hemos dicho la clase anterior que son 12 pasos, pueden haber 10, pueden haber 11, pero no existe un orden, ¿sí? Los pasos están dados solamente en forma referencial, pero no es obligatorio que digamos, no hice el paso 1, no voy a pasar al paso 2, no. Estos se pueden dar en desorden y simultáneamente. Tenemos el paso 0, recordando, ¿sí? Prepararse para el trabajo de campo. ¿Quién lidera la investigación? El epidemiólogo. ¿Sí? Es el que va a organizar el equipo y va a decir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo salimos, qué tenemos que hacer. La parte administrativa, la parte logística. El paso 2, establecer la existencia de un brote, preguntar al personal operativo realmente qué casos son, cómo se están manifestando. Verificar el diagnóstico, esto no puede durar más de 48 horas, y ver las características clínicas que tiene el paciente, la exposición a la que ha sido sometida, revisar la bibliografía, la discusión en equipo y
armar una definición de caso para buscar más casos, ¿sí? Hay que caracterizar el brote, ya lo dijimos, puede ser un brote de fuente común, de fuente propagada, ¿sí? O un brote endémico, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que vamos a hacer esa caracterización en el tiempo, en el espacio y en la persona, ¿sí? Las medidas de control, el uso de PP, para el ejemplo del COVID que teníamos, la higiene respiratoria, el lavado de manos, el aislamiento de los casos, la identificación de contactos y el tratamiento del caso y de los sintomáticos. Estas medidas casi son generales, ¿sí? Y muchas de estas se van a cumplir. Higiene respiratoria siempre. Lavado de manos en el 100% de los daños. El aislamiento sí identificamos que es un agente infeccioso que va a contagiar a más personas, ¿sí? Identificar contactos antes y después de haber presentado la sintomatología. Planteamos la hipótesis, ¿sí? ¿Quiénes son los grupos más afectados? ¿Qué tan altamente transmisibles? ¿Cuál es el agente causal? ¿Sí? La diabetes es un factor de riesgo de severidad. Sí, son hipótesis que nosotros vamos a pensar qué es, ¿sí? Y después vamos a confrontarlo con la parte estadística. Paso 8, evaluamos la hipótesis y podemos determinar qué hacemos. En estudio de casos y controles, ¿sí? Y ahí hablamos de una razón de prevalencias o un R, un estudio de cohorte, un riesgo relativo. Generalmente cuando son brotes de intoxicación alimentaria, tenemos que hallar un riesgo relativo, ¿sí? Análisis bivariado y multivariado, la obtención de muestras de laboratorio. Esto no hay que olvidarse. Si nosotros queremos identificar a la gente, tenemos que tomar muestras de laboratorio, dependiendo de qué daño estemos enfrentando. Paso 9, procesamiento y análisis de los resultados. Aquí hay que hacer el análisis descriptivo del daño que tenemos en tiempo, espacio y persona. Entonces, aquí principales actividades que se deben realizar durante la investigación, ¿sí? Por ejemplo, aislamiento. Si son casos o conglomerados, tiene que haber aislamiento. Localización de los contactos también. Profilaxis antiviral si se trata de un virus, ¿sí? Cuarentena de los casos y el contacto. Higiene respiratoria, si se hace. Medidas de distanciamiento inicial, perdón, de distanciamiento social, evaluamos, puede ser que no se haga. Control periférico, no, ¿sí? ¿Qué estrategias de vigilancia? Búsqueda activa de casos. Todos los casos confirmados deben estar por laboratorio. Si tenemos una zona de contención, aislamiento, ¿sí? La localización de contactos no necesariamente, ¿sí? Profilaxis a todos, cuarentena a los contactos del caso, sí tiene que haber higiene respiratoria y de manos, distanciamiento debe haber, el control periférico también. ¿Y qué estrategias de vigilancia? La vigilancia activa y pasiva, muestra de los casos confirmados. Cuando hablamos de pasiva y activa, ustedes saben que la activa es lo que yo busco casa por casa. La pasiva, lo que voy a encontrar en los registros del establecimiento de salud. Y la zona buffer, hay que hacer aislamiento de casos, la localización de casos, la profilaxis viral de los contactos, cuarentena de contactos, higiene respiratoria y de manos, no necesariamente el distanciamiento social, no tampoco el control periférico, y aquí hacemos vigilancia activa y pasiva, y todos los casos confirmados deben estar por laboratorio. Como ven, dentro
De las acciones que se deben hacer, tenemos en cualquiera de las zonas de contención que nos encontremos, es higiene respiratoria, ya sea cuando tengo un conglomerado, una zona de contención y una zona de buffer. El paso 11, implementar la vigilancia y mejorarla. Para eso debemos de manejar una definición de caso. El sistema de vigilancia es bastante flexible. Te acepta cualquier enfermedad que ustedes quisieran hacer una vigilancia, pero que debe de tener una definición de caso. Debe haber criterios de vigilancia y tiene que haber indicadores de vigilancia. Eso lo van a ver en la clase con el doctor Zúñiga. El paso 12, la comunicación de los hallazgos, que generalmente de esto se olvida el personal de salud. Un informe inicial, que es un informe sucinto de todo lo que se conoce, no tan profundamente. El informe de seguimiento, este informe sí ya es más conciso, tiene mayor información de la intervención, de los hallazgos que hemos tenido en la investigación, y ya llegamos ya a conclusiones y estar dando recomendaciones y acciones de prevención y control. Y el informe final, que es el complemento del informe de seguimiento, donde de repente se mejora un poco más lo que se hizo, pero lo que contiene más ya es el alta del brote. Cuando se culmina el brote, se hace el informe final. Y el brote no va a concluir cuando yo no presente casos un día o 2 días. Va a depender de la enfermedad y del periodo de incubación. Esto quiero que lo recuerden bien. Se da de alta del brote, el brote se va a dar de alta cuando pasen 2 periodos de incubación sin casos. Si mi periodo de incubación es de 7 a 14 días, tomo el máximo, 14 días. Espero 2 periodos de incubación, o sea, 28 días. Si en esos 28 días no presento casos, puedo dar de alta el brote. Si no se da el alta el brote cuando yo no tengo casos 4 o 5 días. Va a depender del periodo de incubación. Eso es pregunta de examen. ¿Sí? Y aquí tenemos, miren, un modelo de un informe inicial, de un informe final. ¿Sí? Y el final, como les decía, que ya comprende, o el de seguimiento y final, comprende toda la información. Al antecedente, la caracterización del brote en tiempo, espacio y persona. A comparación con el informe inicial, miren, es sucinto. Es poco lo que se da, que es lo que el básico, el conocimiento básico que se tiene. ¿Sí? En cambio, en el de seguimiento ya va completo, ya, porque ahí ya estamos en el campo, estamos teniendo información, estamos recogiendo información de primera fuente, ¿sí? O de fuente primaria. Esta es la estructura de un informe de brote. O sea, cuando ustedes vayan a hacer, algunos que no han terminado de hacer sus prácticas, cuando tengan que hacer una intervención de brote, este es el informe, ¿sí? El informe inicial es la misma estructura, y el informe de seguimiento y final tiene la misma estructura, pero en caracterización del brote los antecedentes son más amplios. Esta es la estructura total. ¿Sí? Bien, eso es lo que es el taller de brotes. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Hacer un taller de brotes. Esto solamente es un ejemplo. Este es un modelo, sí, casi parecido a lo que van a resolver ustedes. Esto no sé qué grupo le tocará, pero esto es un brote de ictericia en una zona rural y está descrito todo lo que es el brote, ¿sí? Y hay preguntas que resolver. Y esto va a afianzar más los conocimientos que ustedes han recibido. Tenemos una primera pregunta, por ejemplo, puede determinar o si se trata o no de un brote o una epidemia. Discriminar bien si es brote o epidemia. ¿Por qué? ¿Con qué datos epidemiológicos cuenta usted
por ahora. ¿Y cuáles les llama la atención? Viene otro relato más con mayor información y vienen las otras preguntas, ¿sí? ¿Cómo definiría usted un caso? ¿Considera que todos los casos, que son todos los casos, buscaría más? ¿Qué haría? ¿Mm? La parte 2, que es ya el trabajo de campo, la caracterización del brote, y aquí viene la información que ustedes van a trabajar para obtener la respuesta, ¿sí? Caracterice el brote en lugar, prepare un cuadro, ¿sí? El cuadro que se les va a entregar, ponga usted las tasas de ataque por manzana y cómo lo interpretaría. ¿Sí? La pregunta 8, use los datos disponibles para caracterizar el brote en persona, edad, sexo. Prepare un cuadro. ¿Sí? La pregunta 9, considere esta información, los periodos de incubación. ¿Sí? Ahí está. En base a este cuadro, los otros talleres para los otros grupos igual, va a ser similar, algo similar. ¿Sí? Tienen una tabla de bases de datos que ustedes van a trasladar a un estadístico, ya sea un Excel, ya sea el SPS, lo que ustedes quieran. Sí, un calendario con semanas epidemiológicas, ¿sí? Para que ustedes ubiquen dónde están los casos. Y acá viene la gráfica 1. Realizar la curva de tendencia según la presentación, el número de casos y la fecha en que se presentaron. Aquí salió una gráfica. ¿Sí? Los grupos de edad de los casos. Y acá está la tabla cuadro 3, donde ustedes van a hallar las manzanas, los números de los casos, la población y la tasa de ataque. Tenemos el catastro y según este catastro ustedes van a indicar cuál es la manzana más afectada y qué riesgo tiene. ¿Mm? La distribución de la enfermedad por grupos de edad, por sexo total y cada uno su tasa de ataque. ¿Sí? Igual acá, signos y síntomas, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y aquí amerita hacer un gráfico para saber cuáles son los principales síntomas que presenta estas personas y poder hacer la definición de caso. ¿Sí? Una parte 3, donde ustedes van a plantear la hipótesis. ¿Sí? Es un estudio de casos y controles. Y acá tenemos, ¿sí?, los casos y las variables que ustedes están preguntando. ¿Sí? Y acá está la descripción de las variables. ¿Qué es? Variable 1, ¿qué es? ¿Y qué van a hacer? Con eso ustedes van a sacar expuestos, no expuestos de los casos y de los controles. Y hacer la prevalencia de exposición y tienen para hallar el OR y el chi cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? La parte 4, ya lo que es la parte de control y responder las preguntas, ¿sí? Y la conclusión. Nada más. Preguntas. Este es el taller que se va a hacer. Me hubiera sido bonito hacerlo presencial porque ustedes trabajan y yo estoy ahí para darles el apoyo, ¿no? Pero igual podemos hacer una reunión, ustedes me avisan cuándo, para ver el avance de sus trabajos. Preguntas. Doctora, ese taller es el que me va a compartir ahora, ¿cierto? Una distribución del grupo. Yo esta noche tengo los otros talleres más y les voy a asignar a cada grupo un taller. Un grupo va a ser este taller de ictericia. El otro grupo va a ser una intoxicación en los huevos. El otro grupo va a ser la peregrinación a la Meca. Y así, ¿no? Son diferentes
porque si no, todos van a resolver y dónde está el aprendizaje. Después, luego viene de esto, la entrega de este informe que va a tener nota. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Doctora, el plazo para la entrega, más o menos, Como ¿cuándo todavía será? no se solucionan los problemas, ustedes tienen todavía problemas, tienen tiempo, ¿no? Si esta semana les entrego y ustedes ya para el lunes me están entregando, porque están Mm, haciendo otros cursos, creo que no, ¿no es cierto? Los tienen todo el tiempo. ¿Sí? Está bien, doctora. Muy bien, ya no, no se pongan a llorar, no sean terribles son ustedes, mira, con todas esas caritas tristes, ya no hay taller, mentira, sí hay taller. Muy bien. Entonces, mire, estaría pendiente esta parte que va a completar lo que ustedes van a hacer con lo de brotes. No sé, ¿tenemos tiempo todavía? Creo que sí, ¿no? Sí, doctora, todavía hay tiempo. Mira, esto ya es la clase de la semana 13, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas de análisis en epidemiología. Una de las herramientas de análisis es el canal endémico. Entonces, el canal endémico es una herramienta básica en epidemiología para ver si estamos en brote o no. Entonces, este canal endémico sirve a la vigilancia epidemiológica para detectar variaciones significativas en el patrón de comportamiento habitual de las enfermedades en forma rápida y eficaz. Entonces, ¿qué es un canal endémico? Es un instrumento epidemiológico que distribuye los casos en el tiempo, graficando la incidencia actual sobre una incidencia histórica, generalmente 5 a 7 años. Entonces, con el propósito de detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de una enfermedad. Entonces, ¿qué podemos decir del canal endémico? Que no es nuevo, ¿sí? Que ya en 1970 Bofi y Álvarez describían ya estos métodos de análisis de corredores endémicos, ¿sí? Y como les digo, son 5 a 7 años, donde se obtiene una media central y un rango de fluctuación normal de la incidencia de casos en meses, en semanas epidemiológicas. Pueden ser meses o semanas epidemiológicas. Entonces, esto tiene validez porque se hace estadísticamente. ¿Sí? ¿Cómo se construye? La construcción es bastante sencilla. Se tiene la información de 7 años, ya sea estructurada por meses o por semanas epidemiológicas. Y vamos a nosotros acomodar estas cifras por meses y por años. Y luego las cifras por meses las vamos a ordenar de menor a mayor, sin interesar el año. Y luego de eso vamos a obtener de cada mes la mediana. Y vamos a obtener entonces el índice endémico. Entonces, como ya saben, la mediana es la mitad de toda esa muestra en esos meses de 5 o 7 años. Hoy hablamos también del cuartil 2 o percentil 50, que es igual a decir mediana. Luego vamos a obtener igual esa distribución cuartílica para localizar el percentil 75 y el percentil 25. El percentil 25 va a ser el primer cuartil y el percentil 75 el tercer cuartil. Recordamos nuestras clases de informática y empezamos a trabajar la distribución cuartílica. Entonces, cuando hagamos esa distribución cuartílica, al llevarla a una gráfica, ¿sí?, de áreas, vamos a obtener una figura como que nos diera una idea de canal. Y es por eso que se llama canal endémico. Entonces, la fórmula para calcular ese cuartil es el cuartil va a ser igual a n más 1 sobre 4 por z, donde q es el cuartil al que vamos a calcular, n el número de años y z el número del cuartil que queremos calcular.
ejemplo, QZ acá cuartil 1, ¿no? Cuartil 2 o cuartil 3. ¿Sí? Luego se van a graficar los valores determinados como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y esos espacios que se quedan por debajo del cuartil 1 se llama zona de éxito. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, zona de seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3, zona de alarma. Y por encima del cuartil 3, epidemia. Entonces, miren, este es un ejemplo. Tenemos los meses y los años. Luego los años no interesan y los meses los ordeno de menor a mayor. Al ordenar, calculo la media, cuartil 2 o el percentil 50, y esto para mí va a ser el cuartil 2. Y luego calculo el cuartil 1 y el cuartil 3. Con esos tres valores yo tengo que hacer mi gráfica correspondiente, que es un gráfico de líneas, y como les decía, debajo del cuartil 1, la zona de éxito. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3, alarma. Y sobre el cuartil 3, epidemia. Y aquí tenemos otro modelo de canal endémico. La otra herramienta es el análisis de línea de tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de la línea de tiempo, debemos de hacer uso de nuestro conocimiento de la enfermedad. Vamos a construir una línea del tiempo. Entonces, el día 0 o el día D, de donde yo voy a partir, mi línea de tiempo es la fecha de inicio de enfermedad o un síntoma que nos esté dando el inicio de partida de la enfermedad. ¿Sí? Desde ese punto yo empiezo a separar un punto aquí para el lado derecho de su monitor, el periodo de exposición o la parte retrospectiva. Regreso para atrás y digo, ¿dónde se ha expuesto? ¿Dónde se infectó? ¿Quién lo infectó? ¿Y cómo? Y tengo que responder esas preguntas. Entonces, este periodo de exposición me sirve para identificar la fuente de infección. Entonces, va a ser ese intervalo de tiempo en que el caso puede haberse expuesto al virus, al microorganismo, en este caso ponemos sarampión, por ejemplo, donde haya él contraído el virus. Entonces aquí hablamos un periodo de incubación. Y si hablamos de sarampión, decimos, sarampión, el periodo de incubación mínimo es 7 días. ¿Sí? Y un máximo de 21 días. Entonces puedo regresar al máximo porque tengo que tomar el mayor día. Entonces, 21 días atrás, ¿dónde, con quiénes, cómo, ¿sí? ¿Qué lugares estuvo esta persona para exponerse y luego hacer la enfermedad? Y si es rubiola, 12 días como mínimo y 13 días como máximo. Pero sarampión, rubiola, si hago una vigilancia sindrómica, es lo mismo, para los 2 años tomo igual, 7 a 21 días, entonces cojo a rubiola también, ¿sí? Entonces, en el periodo de retrospección, yo voy a buscar quién contagió y dónde se contagió, ¿sí? Y desde el inicio del síntoma característico para adelante, el periodo de transmisibilidad. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que identificar más casos, hacer un censo de todos los contactos, porque cada contacto posteriormente puede pasar a ser un caso secundario. Debo hacer seguimiento del caso y de los contactos. La vacunación, si es un inmunoprevenible, ¿sí? De todos los contactos, porque cuando es una inmunoprevenible, sabemos que si yo vacuno en forma inmediata o dentro de las 72 horas, puedo evitar un caso secundario, ¿sí? Entonces, este periodo de transmisibilidad es el intervalo de tiempo
en que el caso en investigación puede transmitir la enfermedad a sus contactos directos. El periodo de exposición identifica la posible fuente de contagio. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? Viajes realizados, por qué vía, por qué ruta, ¿sí? La fecha, en qué bus, avión, tren, todos los contactos con personas procedentes del extranjero, si tenemos el ejemplo de sarampión rubiola, que retornan al país, contactos con personas con sintomatología similar, asistencia a reuniones sociales, lugar de trabajo o estudio. Lo mismo se ha hecho cuando trabajaba los primeros casos de COVID. Posteriormente, ya cuando la pandemia nos inundó, nos olvidamos de toda esa cadena. Pero sí tenemos un registro de esa cadena de transmisión de nuestros primeros casos. Los 10 primeros casos tienen esta cadena de transmisión. Y armamos en el tiempo, ¿sí? Si hablamos de sarampión rubiola, por ejemplo, decimos identificar la fecha de exantema. Ese es el día cero, el día de la erupción. Entonces, para mí es un día cero. Y empiezo mi periodo de exposición y el de transmisión. ¿Y qué hago ahí? Mínimo, dijimos, periodo de incubación, 7 días. Entonces, 7 días aquí, hasta aquí, ha tenido contacto con alguien, ¿sí? 7 días antes, para haberse contagiado y hacer la enfermedad este día cero. Y un máximo, ¿sí? De 21 días. Entonces, regreso 21 días atrás y digo, entonces, de este día a este día, ¿con quiénes ha estado en contacto? ¿Con quién viajó? ¿Con quién comió? ¿Con quién paseó? ¿Para qué? Para identificar quién contagió. Entonces, estos son días, pero por ejemplo, hoy día es 21, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Regreso, 20, 19, 18, 17, ¿sí? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 30 o 31, ¿sí? Según caiga el mes. Desde el 31 de octubre hasta el 21 hasta este día de acá, ¿sí? ¿Con dónde ha estado? Y pregunto, ¿el 31 de octubre fue al Parque Constitución? Sí. ¿A quién le habrá contagiado? Porque el Parque Constitución era todo un lleno total, ¿no? Ni sabías quién era quién porque estaban con máscara. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Halloween. El 20, ¿a dónde fui? ¿No? Me fui al cine, no sabemos quién habrá contagiado. Me fui al mercado, estuve en mi suegra, en la abuela, en mi tía, con mi enamorada, con mi amiga, con mis amigos, jugué fulbito, jugué volei, todos. Y acá va a salir una lista de contactos, 30, 40 contactos, que pueden ser los que hayan contagiado a este caso para que posteriormente haga la enfermedad. Entonces, este es el periodo de exposición donde tengo que buscar la fuente de contagio. Si hablamos de rubiola, de 12 a 23 días previos al inicio del exantema. Y en el periodo de transmisibilidad, igual, el día cero. Aquí vamos a identificar los contactos directos y vamos a hacer el censo de contactos, y a partir de los cuales pueden presentarse posibles casos nuevos o los llamados casos secundarios, porque el caso primario es este que estamos analizando, ¿sí? El secundario es si este se llama Juan, ¿a quiénes contagió Juan? ¿A María, a José, a Pepito? No lo sé. Entonces, identificamos la fecha de inicio del exantema y decimos, ¿cuándo puede contagiar? 4 días antes de la aparición del exantema y 4 días después de la aparición del exantema. Esto es el periodo de transmisibilidad.
estos 8 días ha contagiado. Entonces, ¿desde cuándo empieza a buscar sus contactos? Desde el día 4, antes del presentar el exantema, si regresamos, ¿no? 21, 20, 19, 18, del 17. El 17, ¿con quién estuvo? ¿Sí? Con fulano, sultano, venga, entra a nuestra lista de contactos porque pueden ser posibles casos. El 18, ¿con quién? El 19 y el 20, ¿sí? El 22, ¿con quién? El 23, el 24 hasta el 25. Todos ese listado los vamos a buscar y les vamos a hacer seguimiento, porque en 21 días posteriores pueden hacer la enfermedad. Recuerden el periodo de incubación. Si yo hablo del contacto en el día 4, tengo que contar 21 días, ahí acaba su seguimiento. Si el contacto fue el cuarto día post al exantema, tengo que contar los 21 días y acaba su seguimiento. Porque en el día 4 post, voy a esperar esos 21 días de periodo de incubación. ¿Sí? Entonces, aquí, en el periodo de aparición de los casos secundarios, es el intervalo de tiempo que se espera para que una persona susceptible desarrolle la enfermedad. Entonces, adicionamos los 7 días en la primera transmisión y contamos los 21 días. Entonces, prácticamente, desde la fecha de inicio del exantema, estaríamos nosotros vigilando hasta el día 25, y donde yo pueda encontrar los casos secundarios. Y esta ya es una cadena de una línea de tiempo construida, ¿sí? Periodo de exposición, ¿sí? 7 días antes de la erupción, con quién vive, lugares visitados, centros educativos, universidad, visitas, la fecha de erupción, ¿sí? De inicio de erupción, que marca el periodo de transmisibilidad, también igual, con quiénes, dónde, cómo, dónde fue, y el seguimiento de las personas a los contactos para encontrar nuestros casos secundarios. ¿Sí? Y debemos hacer el censo y seguimiento de los contactos, y aquí identificamos la cadena de transmisión. Si tengo el caso, yo voy a tener contactos directos. ¿Dónde? En mi entorno social, en mi hogar y en el lugar de trabajo. Si soy personal de salud y no uso adecuadamente mi EPP, voy a pasar a hacer caso en algún momento. ¿Sí? En el entorno social, los contactos directos, y del primer contacto en primer nivel, los otros contactos. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Interrumpir la cadena de transmisión, identificando y haciendo seguimiento de los contactos y dando las medidas de control. Sí, esto es un formatito que utilizamos para nosotros hacer el censo de contactos de los casos. Muy bien, esas son las herramientas que nosotros utilizamos. Y esto tiene su tallercito, que obviamente lo vamos a hacer. Yo le voy a pasar a la delegada el taller, o no sé si después de esto podemos nosotros crear nuevamente el link. 15 minutos el taller, o lo hacemos otro día. Díganme ustedes, por favor. Escucho a la delegada. Doctora, ¿podría ser otro día, por favor? La idea es del taller que yo les voy a dar una base de datos, ¿sí? Para hacer el canal endémico. Entonces, ese día del taller yo les paso la base de datos y hacemos el canal endémico. ¿Les parece? Ustedes. Está bien, doctora. ¿Podría ser este viernes el taller? ¿A qué hora? A las 6 en el horario que teníamos. Ya.
¿Ya? No hay problema. Ya, doctora, una consulta más. ¿Habría Sí. posibilidad de que nos dé un poco más de tiempo para hacer este taller que nos va a pasar? A ver, vamos a ver qué es lo que están teniendo ahora prioritario. Sí. El primer taller que presentó, después de la primera teoría que hicimos, Ujú. mm, muchos compañeros me dijeron que es bastante. Entonces, tal vez podría ser hasta el miércoles de la próxima semana, si habría posibilidad de que nos dé tiempo. Bien, no hay problema. Pero sí, no voy a colgarlo en el Teams, me van a tener que ustedes pasar a mi correo personal para Está evitar bien. problemas. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, preguntas. Dime. Justo yo les dije, mira, el viernes vamos a hacer un taller de canal endémico. Entonces, ustedes ya hoy día van a tener el taller, lo van revisando y si hay preguntas, el viernes las solemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estaría bien el viernes. A ver. Doctora, disculpe una consulta. ¿El viernes podría ser más temprano? ¿A qué hora? Ay, a ver. ¿A las 2, doctora? Bueno, bueno, está bien. Ya. Está Ya, bien, doctora. Ya, doctora, ya. muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Doctora, todos buenas ustedes. tardes. Una pregunta. Dime, ¿Podríamos formar nuevos grupos? Es que en mi grupo solo son 4 personas y va a ser mucho trabajo, ¿no? Para repartirlo. ¿a tu grupo es 4 personas? A ver, Christopher, yo voy a ver y de repente te doy un taller más pequeño. Sí, doctora, por favor. Gracias, más bien. Ya, ya. Muy bien, entonces si no hay preguntas, estaríamos terminando la clase del día de hoy. Sí, muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta el viernes. Muchas gracias, doctora. Gracias también. Hasta luego.